Bueno, por acá estamos iniciando la grabación. Si todos están de acuerdo, entonces creo que no hay problema, podemos continuar con ello. Como les había mencionado, en este espacio entonces conversaremos sobre el tema de las estrategias psicopolíticas en la carrera por las elecciones presidenciales de Colombia en 2022, con una pregunta que está allí y es la que tiene que ver con la polarización. O sea, la pregunta es si estamos en un escenario de polarización o en un escenario pospolítico. Sobre eso, pues, trataremos de ir avanzando a lo largo de la discusión y de la presentación. Voy a compartir la pantalla en este momento y yo les agradezco que me indiquen cuando la estén viendo, por favor. Sí, Sí, profe, sí se ¿Listo? ve. ¿Están? Ah, bueno, listo, muchas gracias. Ok, bueno, ahí está pues el título que ya les había mencionado. Y para iniciar, digamos, con este asunto, con esta discusión, voy a proponer un poco, digamos, una breve exposición teórica sobre cómo es que se sitúa el sujeto en relación con la política y por qué justamente a partir de esa posición del individuo, del sujeto mejor, en relación con la política, pues las distintas estrategias que podríamos denominar como psicopolíticas tienen un efecto en el sujeto. Es decir, que no se trata únicamente de que existan unas estrategias publicitarias, de que existan distintas herramientas de marketing político, sino que se trata también, y es un poco lo que nos interesaría revisar desde el campo, digamos, de la psicología, si se quiere, se trata también de entender cuáles son los elementos, digamos, constitucionales del sujeto, que hacen precisamente que esos mecanismos psicopolíticos funcionen, que tengan el efecto que se espera, que es, pues, de alguna manera persuadirlo, que es de alguna manera inclinarlo a ubicarse en determinada posición o a favor de determinada posición política. Entonces aquí hay un punto de partida, aquí me estoy situando en parte de la teoría psicoanalítica, que indica que el sujeto es un sujeto dividido. Ese es como el primer punto que habría que entender. Y que al tratarse de un sujeto dividido, pues la identidad, es decir, la identidad entendida como la posibilidad de poderse mm, reconocer de determinada forma a sí mismo o idéntico a sí mismo, o para decirlo de otra manera, el ser idéntico a sí mismo se hace imposible para el sujeto, ¿no? Se hace imposible justamente por la razón que mencionamos, es decir, porque se trata de un sujeto dividido, es decir, ese sujeto dividido no encuentra ese punto de identidad, ¿cierto? El ser idéntico entonces a sí mismo. Tratemos de desplegar un poco eso, para no dejarlo como en un terreno tan abstracto. Básicamente, lo que indica el psicoanálisis es que el sujeto está siempre en relación con un otro. Y ese otro del cual habla el psicoanálisis es un otro cultural o un otro con mayúscula, como lo denomina el psicoanálisis. Y ese otro cultural, más allá de estar referido a un otro semejante, a un otro que acompaña al sujeto durante el proceso de crianza, de educación y de socialización, se trata de un otro simbólico, es decir, que si bien hay una persona, por supuesto, de carne y hueso que lo acompaña, que lo cría, que lo educa, esa persona está inserta en la cultura, está inserta en un discurso y ese discurso simbólico es el que realmente determina lo que esa persona hace, la manera como educa, la manera como acompaña, como cría al sujeto. Entonces, esa es la función, esa función simbólica
es aquella que señala el psicoanálisis como ese otro con mayúscula. Ese es el primer punto. ¿Por qué entonces un sujeto dividido para el psicoanálisis? Porque básicamente la condición, digamos, animal del sujeto, la condición biológica, es insuficiente para poder generar un proceso adaptativo efectivo en la cultura. La vida del ser humano, al estar obviamente determinada por la existencia cultural, le obliga entonces a asimilar una serie de elementos sociosimbólicos para poder realizar esa adaptación. Y en ese proceso adaptativo, el sujeto debe incluso renunciar a parte de su animalidad o de lo que pueda tener, digamos, de animalidad en el sentido de una existencia biológica instintiva, que además de ser insuficiente, digamos, es regulada, es limitada por la cultura. La cultura le exige al sujeto, al cachorro humano, abandonar parte de su animalidad y comportarse según los códigos, los cánones, las normas, las leyes culturales. Eso entonces hace del sujeto, en principio, un sujeto dividido en la medida en la que entonces él debe asimilar esos elementos culturales, pero abandonar también una parte de sí que está, digamos, del lado de esa condición de pura existencia natural o biológica. Esa es una de las razones por las cuales se puede hablar de un sujeto dividido, pero no es la única. La otra razón por la cual se puede hablar de un sujeto dividido es porque esa existencia cultural simbólica le exige a él que tenga que recurrir al lenguaje para poderse comunicar, para poderse expresar, para poderse referir a sí mismo, para poderse referir a los objetos, para poderse referir también al otro, a los otros. Entonces, esa condición del lenguaje, el hecho de que el sujeto tenga que asimilar la lengua, convertirse en un ser hablante, hace que él termine siendo atravesado por una especie de negativización, digamos, algo niega o negativiza su vida pura o su pura vida, digamos, o su existencia pura, entonces, la negativiza en la medida en la que al no solamente hablar, sino ser hablado por otros, es decir, en la medida en la que él existe en el mundo simbólico solo a través de la palabra y del lenguaje, es decir, de su representación. Eso hace que la representación, como la misma palabra lo indica, implique una negativización de la cosa. Hegel lo decía de esta forma, decía, la palabra mata la cosa. Cuando Hegel dice que la palabra mata la cosa, lo que está diciendo es que para que una cosa que está en el campo, en el lenguaje hegeliano sería que está en el campo de las esencias, para que una cosa pase a ser un objeto, o sea objetivable, es necesario nombrarla. Pero al nombrarla, deja de ser una pura esencia y pasa a convertirse en algo representado, es decir, en algo no esencial. Con el sujeto pasaría exactamente lo mismo. En la medida en la que pasa a ser nombrado, pasa a ser dicho, pasa a ser representado por el lenguaje, él atraviesa entonces por una especie de negativización. Es negado, digamos, por la palabra, es negado por el lenguaje. Y eso hace entonces, desde esta perspectiva, digamos, se confirma y se reafirma que el sujeto es un sujeto dividido. Ahí está el punto. Luego veremos qué es lo que interesa en esta ecuación, digamos, que es una ecuación lacaniana. Lo que interesa es que ese sujeto es dividido, pero el otro también, ese otro simbólico, ese otro cultural al cual nos referíamos, es un otro también dividido. ¿Y por qué también dividido? Porque digamos que ese otro de la cultura es un otro que no tiene la respuesta
que no tiene el elemento, digamos, que podría completar o subsanar la división del sujeto. Ese otro es un otro que no puede restituir la existencia plena del sujeto. Es decir, que si volvemos al asunto de la identidad, ese otro simbólico es un otro que no puede restituir la identidad del sujeto por completo. Restituirla por completo implicaría entonces que el otro simbólico puede entregarle al sujeto ese ser idéntico a él mismo, es decir, restituirle aquello que lo completaría y que subsanaría su división. Ese otro simbólico no puede hacerlo. Es decir, hay una falla, digamos, en el campo de lo simbólico, en el campo del otro simbólico, o en el campo de la cultura, entonces, que impide que ese sujeto pueda ser un sujeto completo. Ahí está el punto. Entonces, esto de alguna manera, en esa ecuación que está presentando allí Lacan, deja como resto algo que él va a llamar el objeto A. Ese objeto A es un resto. Es un resto que no logra ser asimilado por el sujeto, pero que en algún sentido, a pesar de estar en el campo del otro, tampoco, digamos, completa al otro o le corresponde al otro, ¿cierto? Como situándose de manera completa, ¿cierto? Porque decíamos, el otro también está en falta, dado que no tiene el elemento que permitiría restituir la identidad del sujeto. ¿Por qué esto es importante para entender la relación entre el sujeto y la política? Fundamentalmente porque, diríamos, no existe entonces esa condición de completitud subjetiva, y eso hará que constantemente haya un movimiento, es el movimiento del sujeto a la búsqueda. Por supuesto, que la identidad sea imposible no quiere decir que no la estemos buscando permanentemente. Entonces diríamos que el sujeto a lo largo de la vida está en un constante camino hacia el campo del otro, es decir, hacia el campo simbólico, para intentar restituir su identidad, para intentar subsanar su división, para intentar hacer parte de algo en lo cual él pueda configurar una especie de completitud. ¿Cómo lo consigue? Parcialmente, básicamente a través de la política. La política, a través de la ideología, por supuesto, ofrece, quizá imaginariamente sobre todo, la posibilidad de que el sujeto se reconozca como siendo parte de algo, se reconozca a través de una ideología, a través de un discurso, digamos, que explicaría su condición, que explicaría su origen, su proveniencia, y que permitiría que su identidad se restituyera. Es por eso que la política tiene una función, digamos, permanente en el intento entonces por restaurar o restituir esa identidad imposible del sujeto, pero que al mismo tiempo es por eso que el sujeto está en un constante movimiento por intentar encontrar o, digamos, afiliarse a un discurso en el cual él se reconoce como siendo parte de algo. Ahí está, digamos, el primer punto por el cual la función de la política permite una cierta restitución de esa identidad y hace entonces que exista una relación permanente y un movimiento permanente del sujeto hacia ese campo del otro y, por supuesto, de la política como algo que ofrecería en parte, parcialmente, esa solución. ¿Qué pasa entonces con ese sujeto dividido en términos de lo que decíamos ahora? Pues, y por supuesto de la función psicopolítica. Básicamente que esa restitución puede hacerse a través de dos vías. A través de una alienación imaginaria, o sea, a través de, diríamos, la restitución de la identidad a través de la imagen, que no tiene que ver solamente con las imágenes, sino que tiene que ver fundamentalmente con el campo de lo imaginario, es decir, con todo aquello que nos ofrece una posibilidad
de reconocernos como lo que quiera que sea, digamos, como mujer, como hombre, lo que nos permite reconocernos, por ejemplo, en el campo de las ideologías, ¿cierto? Si lo pusiéramos ahí, como comunistas, si lo miramos históricamente, ¿no? Como nacionalistas o nazistas, ¿no? O como fascistas, inclusive, ¿no? Pero es decir, es todo aquello que me permite establecer un reconocimiento a nivel imaginario, ¿cierto? Yo soy, incluso a veces también se puede situar en el lugar de lo étnico. A veces lo étnico permite cierto reconocimiento a nivel imaginario. No es la única forma a través de la cual se puede intentar restituir esa identidad desde el campo de la política y en este caso de lo psicopolítico, no solo a través de la imagen, pero es una forma. Hay otra que es a través del campo de lo simbólico y que se ha configurado principalmente a través de los estados-nación. El Estado-nación de alguna manera restituye una identidad a partir de la ciudadanía, fundamentalmente. Y esa ciudadanía o esas ciudadanías se convierten en una posibilidad de construcción identitaria. Ser parte de una nación, ser parte de una lengua también en ocasiones, permite entonces que construyamos cierta identidad simbólica. Lo cierto es que ante esa división del sujeto, dos elementos vienen entonces a intentar restituir su identidad y políticamente hablando y psicopolíticamente hablando, tienen un funcionamiento de manera que cuando esto se utiliza, bien sea en una campaña política como ahora lo veremos, o bien sea en general en el campo de la gubernamentalidad, pues se convierte en una estrategia y en una herramienta, incluso en una tecnología, para lograr generar una cierta alienación en los sujetos. Insisto, una alienación en el campo de lo imaginario o una alienación en el campo de lo simbólico, que realmente no están desconectadas, ¿no? Sino que en realidad entran en articulación. Cuando lo vemos, por ejemplo, ahorita incluso en la diapositiva que viene lo reafirmamos, en el caso del nacionalismo, del nazismo, vemos que habían unos los elementos de orden imaginario, ¿no? Relacionados pues con lo que implicaba el reconocerse como ario, ¿no? Los símbolos que hay alrededor de ello, esos elementos casi icónicos, pero también todo un discurso de lo que implicaba el ser llamados, digamos, a purificar la raza, el ser llamados a poder mejorar el mundo, e incluso a restaurar moralmente el mundo, pues, digamos, muestra que también había una alienación simbólica, digamos, unos discursos que atravesaban esos elementos imaginarios. Aquí lo vemos precisamente un poco en esta imagen, ¿no? Una búsqueda de completitud imaginaria que estaría en el campo, como lo denomina el psicoanálisis, del yo ideal, ¿no? Es decir, un poco más de esa imagen del yo que, por ejemplo, cuando lo vemos en el caso de las culturas juveniles, en el caso de las llamadas tribus urbanas, pues vemos que hay una serie de elementos identitarios que se muestran, que se presentan a través de la corporalidad, a través de la ropa, de la música, a través del vestido, de la misma, de los tatuajes, ¿no? De los cortes de cabello, en fin. Hay una serie de marcas, de insignias imaginarias que pueden hacer parte de esas subculturas o de esas tribus urbanas, dependiendo de cómo se esté viendo, y que mostrarían que hay un intento de restituir la identidad a través de un yo ideal. Pero también esa completitud simbólica se logra a través de esos discursos políticos, ¿no? Como ya lo mencionaba ahora, por ejemplo, el discurso del nacionalismo, el discurso de la pureza de la raza, el discurso de la restauración moral, ¿no? Como lo proponía el nazismo. Eso nos lleva a esta premisa que es importante, ¿no? Y es que si a nivel inconsciente el sujeto dividido es un sujeto que está en falta, es un sujeto que está permanentemente en una búsqueda identitaria,
Pero del lado del otro, lo que está recibiendo también permanentemente es una serie de efectos de alienación, tanto a nivel imaginario como a nivel simbólico. Pues eso de alguna manera nos lleva a plantear esta premisa, y es que el inconsciente es la política, porque esos elementos de orden imaginario y esos elementos de orden simbólico son interiorizados psíquicamente. Y esa interiorización de esos elementos imaginarios, ¿cierto? Reconociéndose a través de ciertas imágenes, o reconociéndose a través de ciertas discursividades, se incorporan en lo inconsciente, de manera que nuestras acciones cotidianas, nuestro intento de construir, entre comillas digo construir porque no es algo que únicamente surja del sujeto, de la individualidad del sujeto, pero digamos, nuestro intento de construir, o mejor, de actuar, sería mejor, una identidad, necesariamente está ya predeterminado por lo inconsciente. No es que, aunque así quisiéramos, y a veces de esa manera se lee el fenómeno, no es que cada uno, cada persona en su individualidad busque construir y construya una identidad propia. Es más bien que a partir de las alienaciones circundantes, imaginarias y simbólicas, él actúa una identidad que está determinada por esos elementos simbólicos que se han interiorizado en lo inconsciente, y ahí en ese punto entonces lo inconsciente se convierte en esa actuación política, o lleva mejor, ¿no? A que se traduzca en una actuación política. Ahí lo inconsciente es la política. Y cuando decimos lo inconsciente es la política, estamos hablando de un asunto profundo, no estamos refiriéndonos únicamente a que haya una alienación, sino a que lo que pensamos y creemos pensamos de manera individual no es tan individual como lo creeríamos en realidad, sino que ese pensamiento es un pensamiento que viene de otro lado, de un otro, que lo hemos incorporado y que creemos que es propio. La manera en la que reaccionamos y actuamos frente a las cosas y a los fenómenos, por más que creamos que es muy propia y muy singular, está atravesada también por esas alienaciones. Y por lo tanto nuestros juicios de valor frente a los distintos fenómenos que nos circundan están igualmente en ese plano de alienación, que es una alienación entonces determinada por esa relación con el otro simbólico, de lo cual se desprende, o lo cual tiene como efecto una interiorización de esas discursividades. Es por eso que Lacan decía que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es decir, lo que hay en el inconsciente es una serie de elementos simbólicos que se estructuran de alguna manera, parcialmente por supuesto, y que generan de alguna manera unas formas de pensamiento y de acción que estarían entonces alienadas en ese proceso, digamos, de interiorización cultural. Y es por eso también que el mismo Lacan decía que el inconsciente es el discurso del otro. Entonces, en todo aquello que actuamos, en todo aquello que decimos y en todo aquello que pensamos, que está absolutamente atravesado por lo inconsciente, está paradójicamente la política, pero es la política del otro, es la política de la alienación que nos ha atravesado y que nos ha configurado subjetivamente. Incluso por eso sería muy difícil hablar entonces de alguien apolítico, porque en realidad, incluso en esa aparente posición apolítica, lo que hay es una actuación de una serie de discursividades que se han interiorizado y que luego entonces se representan, se actúan. Bien, ahora, el asunto es que en todo esto, de cualquier manera, el sujeto está sujetado al lenguaje y depende entonces del significante. El campo del significante de alguna manera lo inmortaliza, es decir, hace que, si bien su vida como vida biológica tenga un límite, el límite por supuesto pues de la existencia biológica, en cambio en el campo del lenguaje él será inmortalizado por el significante. Es por eso que Stravakakis, que es pues un autor contemporáneo lacaniano, dice que en la medida en la que la vida solo tiene sentido dentro de un universo simbólico, la vida presupone una muerte continua. Es lo que les decía al inicio, ¿no?
lo simbólico como aquello que está permanentemente atravesando la vida y que por lo tanto en ese atravesar la vida, diríamos, la está negativizando permanentemente, ¿no? Eso nos lleva a reafirmar lo que hemos dicho desde el inicio. Hay una imposibilidad de obtener una completitud. Tenemos una identidad fracasada porque no es posible constituirse como idéntico a sí mismo. Pero también hay unos efectos de transformación del sujeto cuando asume estas imágenes. Es decir, hay unas transformaciones y hay unos efectos del sujeto cuando interioriza esos elementos simbólicos e imaginarios que lo alienan y que se convierten también en el camino, en el mecanismo a través del cual él busca restituir esa identidad imposible. Bueno, ahí voy con la primera parte que quería presentarles, porque me parecía clave que viéramos un poco estos elementos de orden, digamos, psicológico, ¿no? Que determinan lo que ocurre con el sujeto eh, a nivel inconsciente, por supuesto, y que harán luego que la política y que las estrategias psicopolíticas pues sean efectivas, digamos, o que tengan un efecto entonces, digamos, en el psiquismo, ¿no? Es decir, como lo decía al inicio, las estrategias psicopolíticas no tendrían un efecto en el psiquismo si no fuera precisamente porque existe constitucionalmente hablando unos elementos que predeterminan o que, o que mm, definen, digamos, ¿no? Una existencia del sujeto en ese campo simbólico, en ese campo imaginario, y que harán entonces que en esa búsqueda permanente de él, pero también en ese proceso de alienación del otro, pues entre en esa relación un efecto, digamos, de alienación que es psicopolítico en todo el sentido de la palabra. Me gustaría saber hasta ahí si alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta. Profe, hola. Sí, te escucho, hola, ¿cómo vas? Bueno, ahorita cuando hablabas de que del sujeto dividido, cuando recurre pues al lenguaje para digámoslo, y para comunicarse, mencionabas a Hegel cuando decía que la palabra mata pues la cosa. Y también mencionaste pues que se mataba porque pues al nombrarlo pierde la naturalidad. Entonces, dijiste que por eso es que el sujeto, digamos que el sujeto se encontraba dividido, o el sujeto se divide, pero que el otro también se divide. Entonces yo pregunto, pues lo explicaste, pero me surgió la duda y era saber que si el otro se divide, pues porque yo también lo estoy nombrando. O sea, yo me divido como sujeto cuando siento que me nombran, o no sé si lo entendí mal, pero pues obviamente el otro también se va a dividir porque yo lo estoy nombrando. No sé si me hice entender y si es correcto eso. Y ya te hago la segunda pregunta, pues cuando me contestes. Es muy importante eso que preguntas, porque fíjate que de alguna manera, como yo lo presenté, parecía muy simultáneo, ¿verdad? Digamos, parecía que había una cercanía en el tiempo, digamos, en la configuración de ese proceso, en donde el sujeto, al ser atravesado por el lenguaje, quedaba dividido y en donde casi simultáneamente el otro también se dividía. Pero realmente, para ser un poco más precisos, lo que habría que decir es que en el primer plano lo que tenemos es un sujeto que se divide por efecto del lenguaje, como tú bien lo recordabas a propósito de Hegel. Pero fíjate que es en la medida en la que el sujeto se convierte en un ser hablante, o sea, en la medida en la que el sujeto hace uso efectivo del lenguaje, se convierte en un sujeto de la enunciación, ya no solamente en un sujeto que es enunciado y nombrado, sino en un ser hablante, en un sujeto que habla, en donde posteriormente, digamos, en un segundo tiempo, hay un efecto de división del otro. No es porque lo nombre, fíjate lo interesante, no es exactamente porque lo nombre, porque fíjate que el movimiento del sujeto hacia el otro es más un movimiento, diríamos, de búsqueda de aquello que lo completaría a él o aquello que restituiría su identidad. Es decir,
El sujeto presume que en ese campo simbólico del otro está la respuesta a su identidad, está la respuesta para ser nombrado, digamos, en su identidad. El asunto es que no la va a encontrar. Y es más bien en la medida en la que el otro no puede responder efectivamente, o sea, en la medida en la que el otro no tiene respuesta para la búsqueda del sujeto, por supuesto que tiene respuestas parciales como las que nombrábamos ahora, ¿cierto? Efectos de alienación que pueden incluso durar algún tiempo, a veces son más estables, a veces menos, pero digamos, a pesar de que el sujeto puede encontrarse en esas discursividades que tienen un asidero político, como lo mencionábamos, eso nombra un conjunto, ¿cierto? Digamos, el sujeto puede reconocerse en un conjunto, nombrar su identidad en un conjunto, ser ario o ser comunista o ser indígena, bueno. Eso puede resolver parcialmente la pregunta por su identidad, digamos, porque él se reconoce en un conjunto. Incluso en algunas ocasiones nosotros lo hemos discutido ya hace un tiempo, cuando hablábamos de la psicología de las masas, ¿cierto? Configurando un alma colectiva, él resuelve parte de esa pregunta. Pero lo que no logra encontrar en el campo del otro es un elemento significante que restituya su singularidad. Algo que él sería de manera singular, ¿cierto? Ese ser yo mismo, y que sería totalmente distinto a los otros. Eso es lo que él no encuentra. Es en el punto en el que él no encuentra esa respuesta para su singularidad, en donde el otro termina siendo, digamos, agujereado o queda también en falta. Por supuesto que esto ocurre a nivel individual, pero fíjate que también puede ocurrir a nivel colectivo. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver más adelante. Ese es el punto en el que hay sectores excluidos, digamos, del espectro político que en un movimiento hacia la búsqueda de esa respuesta en el campo de lo político no logran encontrar eso que les permite restituir lo que ellos por lo menos, ahí veríamos hasta dónde hay también unas alienaciones, pero digamos lo que ellos son, ¿cierto? Es decir, cuando no hay una respuesta, ahora hablemos en el campo de la política para darle un cierto lugar a la enunciación de un grupo social que está excluido, eso también agujerea el otro, eso también lo raja, digamos, y lo divide. Y eso es interesante, porque eso que estoy nombrando es lo que hace que haya un dinamismo en la política. Es decir, es en la medida en la que siempre habrán, y siempre los habrán, porque nunca tendremos un estado de cosas tal que permita que no hayan grupos excluidos, ¿cierto? Pero es en la medida en la que hay grupos excluidos que reclaman el tener un lugar de enunciación en lo social, en lo político, que hay un dinamismo porque entonces agujerean los discursos políticos y hacen que el espectro tenga que ensancharse y que vaya dando campo para que otros públicos, otros grupos puedan irse situando, posicionando en la esfera de lo político, pues que es la esfera, digamos, de alguna manera de la posibilidad de participar de las decisiones que le conciernen a los grupos sociales, ¿no? Ibas a decir otra cosa, tenías otra pregunta, creo, no sé. Sí, profe, ya iba ahí como un poquito con lo que estás hablando, y es que en esa búsqueda de la completud, pues sí, de la completud, digamos que, no sé, me surgió la pregunta y es que entonces la gente termina votando por alguien que me gusta, o pues por alguien que le gusta porque siente que lo complementa. Esa pregunta es también muy interesante y ahí me estás llevando un poco a, no me voy a adelantar todavía, precisamente yo mismo me hice esa pregunta que estás haciendo. Y no quería, digamos, como darle una respuesta anticipada con lo que teóricamente venimos diciendo, porque uno de entrada con lo que hemos dicho concluiría que sí, ¿cierto? En efecto, en parte es así, es decir, hay una identificación con un discurso político, con un candidato, porque en algún sentido ofrece una cierta respuesta a esa búsqueda, quizá no tanto de los individuos, quizá un poco más de los grupos sociales. Y
En algunos casos, por supuesto que el ejercicio no lo hice ni con todas las campañas, porque me parece que de manera explícita no todas las campañas ofrecen esa respuesta directa, pero lo hice con algunas. Y ahora vamos a ver, me parece que en algunos casos uno a través de esos elementos ya, digamos, del marketing, de la propaganda, de esos elementos, digamos, imaginarios de la psicopolítica, puede encontrar que sí, que en parte eso ocurre, o al menos busca generarse este efecto, ¿cierto? En ocasiones el asunto está, o sea, ¿qué decimos? Cuando hay una serie de públicos excluidos en el espectro político, pues si encuentran alguien o algún discurso en el cual eso que ellos representan tiene un cierto lugar, pues evidentemente se van a ver mucho más reconocidos allí que en otros discursos en los cuales probablemente, por el contrario, lo que hay es un efecto, no de exclusión directa, porque también lo vamos a ver, ¿cierto? Es, por decirlo de alguna manera, es de exclusión a través de una inclusión, como lo diría Gamben. O sea, hay unos efectos de exclusión que se generan en la medida en la que yo incluyo a unos sectores, pero los incluyo en un discurso que los homogeniza. O sea, cuando yo incluyo a un sector, pero lo rotulo y lo homogenizo, en realidad lo que estoy haciendo es excluyéndolo a través de un proceso de inclusión, paradójicamente. Entonces, los dos elementos están, y me parece que hoy, por ejemplo, en las campañas, están claramente situados, ¿cierto? Una campaña que probablemente ensancha un poco más el espectro para que ciertos públicos excluidos se vean reconocidos, y otra que genera un efecto de exclusión incluyente, ¿sí? Incluyen una homogenización, pero eso tiene como resultado una exclusión. ¿Cuál es el problema de esto último que digo? Que aquel que en apariencia es incluido no se da cuenta de inmediato, no es consciente de inmediato que ese efecto de inclusión está dejando por fuera, digamos, elementos pues precisamente de su particularidad. Ya ahorita lo veremos, pero es muy importante eso que has mencionado, Gino. Eso, profe, gracias. Listo, dale. Anoto un par de cosas más para cerrar este primer bloque que me parece clave y que van en la vida de lo que mencionábamos. Entonces, ya hemos dicho, hay una búsqueda de identidad, el espectro, digamos, político, pues que está inserto obviamente en la dimensión simbólica, se convierte en una de las posibilidades para construir esa identidad. Pero resulta que a nivel psíquico, volviendo entonces al tema de la configuración psíquica, de la constitución psíquica, pues esto se da para lo que al menos el psicoanálisis ha estudiado, desde Freud y hasta Lacan. Eso se da fundamentalmente a través de una función, o se ha dado en la historia, ¿cierto? Si miramos en retrospectiva 10.000 años de civilización, pues lo que encontramos es que predominantemente la configuración simbólica, diríamos la articulación de los elementos simbólicos y por lo tanto el efecto identitario sobre el sujeto, se ha dado a través de una función paterna. Cuando digo esto, no estoy diciendo entonces que el psicoanálisis abogue por un patriarcado, ¿cierto? O que el patriarcado sea la única forma a través de la cual es posible construir la identidad. Lo que estamos diciendo es, así es como predominantemente ha ocurrido, pero que las cosas predominantemente ocurran de una forma no quiere decir que no puedan transformarse. Pero es algo que es innegable, ¿no? Desde distintos discursos sabemos que históricamente, digamos, la organización social se ha dado a través del patriarcado, una función predominantemente paterna. ¿Qué ocurre entonces a nivel psicológico? Más allá de que se necesite de un patriarca, más allá de que se necesite de un padre, el asunto es que se necesita de una función simbólica que permita generar un cierto anudamiento de los elementos significantes o de las piezas del lenguaje. Cuando hablo de un cierto anudamiento es construir cierto sentido a partir de los elementos lingüísticos que existen, a partir de las piezas lingüísticas que estamos llamando significantes. ¿Por qué? Piensen un poco ustedes en que en el campo del lenguaje existe una multiplicidad
seguramente finita, claro, pero una multiplicidad de palabras, pongámoslo en ese término, de significantes, están allí, ¿cierto? Es decir, uno podría poner entonces un conjunto en donde hay una serie de significantes simultáneos, diríamos caotizados, es decir, en desorden. Pero cuando hablamos, cada vez que nos comunicamos, los organizamos. Y los organizamos de manera que el otro que nos escucha, más o menos, nunca por completo, pero más o menos entiende qué estamos diciendo. Es decir, construimos cierto sentido a partir de los elementos significantes que en realidad son arbitrarios y que en realidad en sí mismos no tienen sentido. Tienen sentido en la clave, diríamos, de la sintaxis del lenguaje. Entonces, de alguna manera, la función paterna tiene como uno de los efectos y de los roles, digamos, de las funciones, pues el construir ciertos sentidos. Entonces, históricamente y culturalmente hemos visto que casi siempre esa función ha sido ejercida por el padre o por el patriarca o por el rey o por el tótem, ¿cierto? Pero lo cierto es que esa dimensión simbólica paterna se convierte en una función estructurante que permite entonces un efecto de simbolización con sentido y que permite construir un cierto efecto de identidad inestable, como lo hemos dicho desde el principio, a veces más inestable y a veces más estable. Es decir, en retrospectiva, las identidades patriarcales, entre más atrás andamos en la historia, parecieran ser más estables, por muchas razones, no alcanzaríamos a desarrollarlas ahora, pero digamos, pues básicamente porque se trata de unas sociedades en donde hay poco margen para la transformación, son muy estáticas. Las transformaciones se dan en largos periodos y a través de procesos de ruptura profundos, digamos, revoluciones. Entonces, hay cierta estabilidad en la construcción de identidad, agenciada, como lo decía ahora, generalmente por una función paterna. No es que eso haya desaparecido del todo, también habría que mencionarlo. Aún hoy seguimos viendo que la función paterna sigue siendo un eslabón muy importante para el agenciamiento de lo político. Cuando vemos que la función paterna en términos, digamos, simbólicos, continúa jugando un papel importante, no estamos diciendo exactamente que la función paterna a nivel psíquico inconsciente sea exactamente el eslabón político manifiesto, ¿cierto? Por poner un ejemplo. Durante el discurso de Uribe en sus dos gobiernos, pero especialmente en el primero, dado que no era muy conocido, hubo algo con lo cual él jugó que fue muy interesante, digamos, para los efectos psicopolíticos esperados, que era el ubicarse como ese padre, digamos, protector, como ese padre que ofrecía seguridad, como ese padre, digamos, que le habla a los hijos de manera cariñosa, que está pendiente de ellos. Esos elementos que no es que ellos en sí mismos sean los que organizan el psiquismo, pero sí son los que entran en relación con un eslabón psíquico primario o primordial mejor, que es la función paterna. Entonces, cuando tenemos una sociedad como la nuestra, en donde más bien la figura paterna está muy desdibujada, en donde más bien los padres están ausentes, los padres reales, aparece este eslabón, digamos, político manifiesto y entra, digamos, en relación con esa necesidad psicológica de contar con ese eslabón simbólico que permita construir cierto sentido y cierta posibilidad de identidad. Entonces ahí tenemos las condiciones dadas para que nuevamente en asociación, en relación, ese campo de lo político, a través de esa representación de lo paterno, encarnada en este caso en la figura de un político, entre en conexión con ese psiquismo y pueda movilizar una serie de elementos en los cuales más fácilmente se encuentra una identificación
en este caso, digamos, del ciudadano común, del votante primario, digamos, de las personas en general, con esa figura y hace que eso tenga un efecto, digamos, importante para lo que se espera, pues obviamente que en este caso es contar con un apoyo popular masivo, ¿no? Lo cierto es que necesariamente la política es una política de la identificación, o sea, es hacia allá, hacia donde estamos yendo, ¿no? Es decir, estamos mostrando que desde el inicio esa falta de identidad del sujeto lo sitúa en un lugar de necesidad en donde él requiere identificarse con algo porque hay una falta constitutiva de identidad que es originaria, que es irreparable, pero que lo moviliza hacia la búsqueda constante. Entonces, cuando en el campo de lo simbólico y a través de la política, él encuentra esos elementos de identificación, pues digamos, tenemos una articulación precisamente psicopolítica entre el psiquismo de ese sujeto en busca de identidad y el campo simbólico que a través de la política y los políticos logran restituir parte de esa identidad a través de un proceso de identificación. Ese es el punto, ¿no? Bueno, hay otro asunto aquí que me parece importante mencionar, otros asuntos, ¿no? Y es que hemos dicho que en realidad hay una dificultad, más que una dificultad, una imposibilidad para construir esa identidad. Pero esa imposibilidad es una imposibilidad que no es, digamos, consciente para nosotros, sino que por el contrario, al estar precisamente en una búsqueda constante, en realidad nosotros estamos considerando que lo que nos impide obtener esa completud es algo en el campo de lo social, es algo en el campo de lo político que obstaculiza, que no permite que logremos esa anhelada completud, que logremos esa anhelada identidad. Entonces, es mucho más fácil, psicológicamente hablando, decir que algo está prohibido o que no está permitido a que algo es imposible. Es en ese mismo sentido que el discurso político viene a traducir esto en una especie de fantasía, en una especie de promesa, en donde dice, vea, el problema suyo, usted es infeliz porque hay algo, o alguien, o algunos, que no le permiten realmente alcanzar esa anhelada completitud, o esa anhelada identidad, o esa anhelada felicidad. Entonces, es necesario situar discursivamente algo que encarne aquello que no me permite encontrar esa felicidad. Para el mismo ejemplo que traíamos de la seguridad democrática, de los gobiernos de Uribe, sobre todo el primero, pues lo que vemos es que eso se va a situar allí a través de todo el discurso del enemigo interno. Hay un enemigo interno que es el que impide que los colombianos seamos felices, que los colombianos viajemos, que los colombianos tengamos los bienes que quisiéramos y anhelamos, que seamos prósperos, que la economía crezca. Y entonces, ante algo que en realidad tiene que ver más con una imposibilidad, no es que no estén los actores armados, por supuesto, ¿no? Sino que estamos diciendo más bien que en el campo de la identidad lo que hay es una imposibilidad, pero que en el espectro político esa imposibilidad es traducida en prohibición o en obstáculo o señalada en algún actor que es el que impediría que fuéramos felices. Eso funciona muy bien. Funciona muy bien porque entonces ese deseo, de alguna manera frustrado, por no decir reprimido, porque digamos más bien sería reprimido en la base, pero digamos frustrado de ser feliz, de alcanzar cierto nivel de vida, pues va a comenzar a ser alentado por una promesa de felicidad, por una promesa de goce, como ahora lo veremos en algunos ejemplos más concretos, ¿no? Y eso hace que se movilice también psicológicamente a través de esa estrategia psicopolítica al votante primario, a la población, a afiliarse a un determinado discurso político, ¿no?
Se convierte entonces en una promesa de realización de esa felicidad. Se convierte entonces en una especie de fantasía, de un escenario anhelado, ¿no? De una Colombia en donde ya no habría actores armados, o no habría guerra, o no habría guerrilla, o no habrían terroristas, y en donde podríamos entonces alcanzar cierta felicidad. La fantasía se convierte entonces en el espectro de lo político, en una especie de sostén del deseo de la identificación. O sea, no sería posible sostener esa identificación de las personas, de los votantes, de los grupos sociales, sin esa fantasía ideológica. Lo que hace la política entonces es construir una cierta fantasía ideológica para que los votantes, y allí su estrategia psicopolítica mayor, para que los votantes entonces se afilien de alguna manera a ese discurso. Y lo que busca de alguna manera es situar algún objeto, en este caso, en el ejemplo que he puesto desde el inicio, la seguridad democrática, un objeto que restituiría la falta del otro, ¿cierto? Entonces, tenemos un otro en falta, sí, claro, digamos, tenemos un país en el cual no podemos ser felices, pero básicamente porque tenemos un actor armado, el terrorismo, que no lo impide. Luego entonces, prometemos que derrotando en la guerra al enemigo interno, alcanzaremos la felicidad buscada y seremos un país feliz, digamos, ¿no? Esa es la promesa, digamos, de goce, que nos permitiría esa unificación, ¿no? Ese reconocimiento en esa Colombia, digamos, sin guerra, sin actores armados, sin terroristas, ¿no? Restaurando esa completitud del otro, ¿no? Esa falla que ahí está, pero que se pretende entonces eliminar o subsanar mejor, porque se atribuye a un actor específico la falla misma, digamos, de la nación, ¿no? Entonces, básicamente es de esa manera que entra en articulación ese proceso, digamos, psicopolítico que estamos mencionando. En el caso colombiano, lo que hemos visto entonces, en realidad, es que pues tenemos toda una historia, ¿no? Una historia de colonialismo, una historia de despojo, una historia de guerra. Es decir, que no es tan cierto que la felicidad nos la quitó un actor armado, un grupo de desadaptados, terroristas, que un día quisieron simplemente tomar las armas y poner bombas. En realidad ese es un discurso, digamos, muy simple, ¿no? Si lo revisamos históricamente, lo que vamos a encontrar es toda una historia larga de colonialismo, es decir, esto empezó hace 2 siglos, más de 2 siglos realmente, ¿no? Heredado, cuando digo 2 siglos, es de colonialismo heredado por la República, es decir, el triunfo de la independencia en realidad no fue el triunfo de la libertad para todos, fue simplemente el triunfo de una clase social que reprodujo las prácticas de colonialismo sobre el resto de sectores sociales, desde eso y hasta hoy. La historia entonces, que ha sido la historia del despojo, ¿no? Del despojo de la tierra, del despojo de los recursos, del despojo del trabajo, pero además de un despojo violento, ¿no? Y entonces en realidad cuando encontramos esos elementos, digamos, muy anclados a lo que ha sido la constitución de la República, pues podemos entender también por qué hay un anclaje cultural de estas prácticas que se reproduce generacionalmente y que hace que sea mucho más difícil de desmontar de lo que creemos. Es decir, esto no es cuestión de que un gobierno, de que un grupo o sector político, un partido o un líder político de aquí a mañana va a eliminar una herencia de 200 años de colonialismo, de despojo y guerra. Ese es el asunto. Sin embargo, por supuesto, la política, dado que se mueve en el espectro de la fantasía ideológica, pues permanentemente estará, digamos, promoviendo esto.